Sacerdos in aeternum Christus Dominus secundum ordinem Melquisedec. Queridos hermanos, estamos entrando en un tiempo que es consecuencia de otro. Y aquí tenemos que decir que la jerarquía de la iglesia ha producido todo este debacle en el cual nosotros estamos. En cierta manera, la jerarquía ha sido culpable de estas situaciones en las que vivimos. Lógicamente, pudieron haber obispos buenos, pero si hoy quedan, son perros mudos que contemporanizan con el mundo. Los obispos son cuidadores, inspectores, garantes de la fe. Y el tercer secreto de Fátima, que empieza en 1917, y la Virgen empieza a aparecerse los 13 de cada mes, y la fecha que se pone de cumbre, el 13 de mayo, viene la Virgen María a anunciarnos que algo malo viene para la humanidad. Y ahí la Virgen María nos presenta tres cosas. Nos presenta a Rusia, nos presenta, yo diría, la calamidad del papado. Eso lo ocultan. Sí, la jerarquía oculta el tercer secreto del Papa. Aunque el Papa Juan Pablo II mencionó algo del tercer secreto, pero no se sabe qué mencionó él. Dijo, continentes enteros perecerán. Realmente el contenido del secreto no es la inundación de los continentes ni la aniquilación de las ciudades, que eso es menos horrible a lo que anuncia el secreto. El secreto anuncia la apostasía de la fe y que desde la misma cumbre de la iglesia saldrá la apostasía y la rebeldía contra un romano pontífice. Y ya sabemos que estamos viviendo las circunstancias. La gente no aceptará la verdad y rechazará la verdad. Y yo puedo decir que un papa en cierta manera desobediente. Si hay que acusar a algún papa en estos tiempos, siempre he defendido al Papa Pablo VI como un hombre santo y conservador que tuvo que calmar las aguas del concilio. O sea, él fue el que se dedicó a apaciguar eso, porque eso era un mar revuelto. Podríamos decir que un papa desobediente, la Virgen María, con muchos signos para demostrar que ese mensaje había y venía del cielo, fue Juan 23. A pesar de tener en sus manos el secreto, entonces leyó el secreto delante del padre Malaquí Martí y delante de otros, cuando el padre se retiró, ¿no? Se fue a Nueva York, terminó de taxista, escribió libros y bueno, se retiró y dejó el sacerdocio. Delante de él leyó el secreto y entonces el Papa dijo, denuncio los profetas de tragedia y lleno de soberbia. Sí, seguramente yo no voy a juzgar eso, ¿no? Posiblemente hago la interpretación. Convocó el Concilio Vaticano II, en el cual vinieron personas de todo el mundo, obispos
de todo el mundo, más de 2000 obispos. Nunca en la historia de la iglesia habían concurrido tantos obispos. El concilio no fue malo en sí mismo, no fue malo en sí mismo, pero ya se habían incubado muchos hombres ahí que sí eran malos. Ya teníamos el comunismo, entonces ahí confluyó el comunismo, ya teníamos la reforma litúrgica, entonces ahí confluyó la reforma litúrgica, ya teníamos la revolución hippie de la década de los 60, entonces en cierta manera todo eso confluyó. Entonces la opción preferencial por los pobres que se cuajó en Puebla y en Medellín, las conferencias episcopales de Puebla y de Medellín, ambas de la década de los 60, y había un polvorín y la gente se sentía contento, el hombre había pisado la luna, venían los progresos de la ciencia y del hombre porque tenían tecnología, y esto que empezó en la década del 60 confluye hoy en una terrible apostasía. El problema no ha sido el concilio, el problema ha sido todas estas personas, todos estos sacerdotes que después empezaron a formarse mal. El concilio nunca quitó el latín y entonces le echan la culpa al concilio de que quitó el latín. El concilio jamás habló de reformar la misa, jamás. El concilio nunca dijo cosas que fueran contra la doctrina de la fe, ¿no? Simplemente se habló, y eso sí lo hizo con un documento que se llama la Nostra Aetate, de que debería existir un diálogo interreligioso. Y ese diálogo interreligioso, pienso yo que fue el camino que abrió este debacle en el cual la iglesia es poseedora absoluta de la verdad, el sacramento universal de salvación y no necesita de las otras iglesias para nada. Ahí estuvo la debilidad. La masonería se había infiltrado, la masonería había formado el comunismo, porque la autora del comunismo es la masonería francesa, formó el comunismo. Muchos sacerdotes de los que yo conocí, que me formaron, se habían formado en Lovaina y se habían formado en todas esas universidades ya comunistas. Estaba el furor de América Latina de la opción preferencial por los pobres. Y entonces se hacía una teología del pueblo, una teología de la inserción. Se ponían de ejemplo las favelas de Río de Janeiro. Y la pregunta es en gran interrogante. Se dejó de orar, se dejó la solemnidad, se dejó el misterio. Se dejaron los hábitos religiosos, cosa que no pidió el concilio, vuelvo a decir. Y lógicamente al concilio estos hipócritas sedevacantistas le echaron la culpa a todo esto. Es decir, esto ya venía antes del concilio. Lo que tienen que entender y lo que la gente no ha comprendido venía antes del concilio. La reforma litúrgica venía antes del concilio. Los comunistas venían antes del concilio, los masones venían antes del concilio. Ya al concilio llegaron varios sacerdotes masones, o sea que eso, hubiera o no hubiera habido concilio,
hubiera pasado lo mismo en la iglesia. El Papa Pablo VI sí que tuvo que sortear con masones. Varios eran masones. Entre ellos tenían acusaciones graves de masonería, el Pilot y Bunini. Aníbal Bunini tenía acusaciones graves de masonería. El hecho es que el Papa lo corrigió y lo suspendió a Aníbal Bunini. Pero acusan hoy misericordiamente, y todos esos vacantistas, por estar juzgando la iglesia como la juzgan, van a pagar eso con creces. De nada les va a servir celebrar la misa tridentina cuando están acusando a la iglesia constantemente. La acusa las fraternidades de San Pío V, que está regada por aquí, en Oriente Antioqueño, en Tunja, en Colombia, en todas partes, que dice que nuestro sacerdocio no es válido. Y de esa línea se metió Bígamo ahí con William. William era un disidente de Monseñor Lefebvre que se fue a Nueva York. Y entonces fundó la Fraternidad de San Pío V diciendo que nosotros ya no somos sacerdotes válidos y que solamente se reconocen dos sacramentos, que es el bautismo y el matrimonio. O sea que el resto ya no son válidos. La hipocresía de la Fraternidad de San Pío V. O sea, y luego ellos inventaron el sedevacantismo. Dijeron que la sede de Pedro había quedado vacante después de Juan 23. Y luego vienen los de la Fraternidad de San Pío X, que niegan muchas cosas del concilio y muchos no reconocen la validez de la misa que yo estoy celebrando en el momento. Algunos me han acusado que porque yo estoy denigrando de Monseñor Lefebvre cuando saben que he tenido que pedir perdón muchas veces al haberme encontrado esa entrevista tan grosera de Monseñor Lefebvre con el Papa Pablo VI. O altanero, engreído, y el Papa realmente se abajó y lo mostró. Ellos dicen que nunca atendieron a Monseñor Lefebvre, que eso, siempre tratan de excusarlo con medio de las mentiras. Pero ahí está, y la gente corre para un lado y corre para el otro. Entonces corren para los de la Fraternidad de San Pío X, que están también en la hipocresía, acusando a la Iglesia constantemente, y acusando al Vaticano II, y acusando a Pablo VI. No juzguéis y no seréis juzgados. Y así salen los sedevacantistas o los lefebristas, afines a todo eso, y se convierte en un movimiento que podemos decir que es los dos movimientos que crucifican a la iglesia como se crucificó, como crucifican a Jesucristo. Exactamente igual. Los sedevacantistas son los fariseos radicales, hipócritas. Así son los sedevacantistas, hipócritas. Todos. Los de la Fraternidad de San Pío X, San Pío V y los lefebristas. Acusan a la iglesia y la gente ignorante, ¿sí?, se va por ahí. Así se fue Consuelo de aquí, así se van todos de aquí.
Así se fue Mary de aquí, así se fue, no, montones. Así se fueron muchos del Padre Miguel. Todas las comunidades del Padre Miguel prácticamente desertaron y se volvieron sedevacantistas. O sea, dejaron de ser católicos. Así están los de Río Negro. Por eso yo olí eso desde el principio y nunca quise ir a celebrar a Río Negro. Estos son sedevacantistas. Esos son los hipócritas que crucifican la iglesia, como los fariseos. Sí, enardecen de cumplir la ley, se paran en las plazas públicas y entonces en la filatelia de los mantos sacuden los rollos. ¡Dabar, chaval! ¡Dabar, chaval! Se han aprendido los salmos de memoria. Y ahí está, crucificando la iglesia. Y la iglesia sí que está crucificada por estos sedevacantistas, que son sacerdotes, todos son sacerdotes. Sí, todos. Y son muchos. Y la mayoría de los remanentes en Colombia están con los sedevacantistas. Nosotros en la Iglesia Católica somos unos 4 gatos no más. Todos por los sedevacantistas en Colombia. Vicente Montesinos de Camufló, pero es un sedevacantista. El padre Joseph Mayer es un sedevacantista, aunque lo camuflen, es un sedevacantista. El padre Tamayo es un sedevacantista. No son católicos y crucifican la iglesia. Y al otro lado están los bergolianos. ¿Y cuáles son los bergolianos? Los saduceos. No creen en la resurrección. ¿Sí? Manga ancha. Y ensucian esta misa como ellos son. Porque si alguna misa ha sido perseguida es la de Pablo VI. Más que la otra. La otra no le ha pasado nada. A esta sí que la han ensuciado, la han hecho. Pero esta es una misa santa delante del trono de Dios. Entonces, por eso se ve juzgado. Yo no descalifico ni la una ni la otra porque yo cumplo las leyes de la iglesia. La otra es la forma, es decir, extraordinaria de celebrar la misa. Por eso Dios siempre que intenté, llevo 20, 30 años intentando celebrar la otra misa, me lo prohíbe. Y la última vez que fue cuando estaba hipnotizado por Vicente Montesinos, así con el péndulo, me tenía así. Sí, pues Dios me mandó un ermitaño a Pereira a corregir. Me lo dijo en primera vez en Cartagena. Sí, no, en Santa Marta me dijo el Señor. Me dijo allá, no quiero que celebres la misa antigua, así me lo dijo el Señor. Debía seguir celebrando esta y seguí obedeciendo. Por eso dejé el descuido y dejé todo eso. Y yo sí conozco el breve estudio crítico del misal romano, claro, conozco todo eso porque lo estudié hace 20 años, 30 años. Primero que este escándalo, en ese tiempo yo lo estudiaba, pero nadie hablaba de esto. Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y así le duele, y eso, todo eso, Consuelo, Mary, todos ellos van por el camino de la perdición. Son almas que no encuentran la humildad. Sí. 4 pelagatos quedamos nomás. Pero ese es el dolor del corazón. Ver crucificada la iglesia, igual que a nuestro Señor crucificado por los sacerdotes. Por los sacerdotes bergolianos y por los sacerdotes sedevacantistas. ¿Y quién queda con el Señor? ¿Quién va a quedar? Y la pregunta es que yo pregunto como Jesús,
¿y vosotros también os vais a ir? Ah, Pedro respondió, ¿cómo, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Ah, y vayan a ver si lo encontraron ahí en el momento de la crucifixión. Salió corriendo Pedro como una gallina. En el momento duro salió corriendo. Ahí con Jesús solamente estaba la Santísima Virgen María, María Magdalena y San Juan Bautista y San Juan Evangelista. No había más nadie. Los demás, unos cobardes, llenos de miedo, que le habían asegurado al Señor que iban hasta las últimas consecuencias con él. Sí, pero en el momento de la prueba no fueron capaces de soportar la prueba. Ese es el tercer secreto de Fátima. Rusia, ahí está Rusia, dando empellones. El látigo de Dios para azotar la humanidad. Y la otra cosa, la pérdida de fe. La apostasía de los sacerdotes que crucifican al Señor. Bergoglianos y sedevacantistas, ambos. Por eso yo vuelvo a obedecer al Señor como me mandó ese ermitaño y me dijo, Padre, el Concilio Vaticano II, cosa que yo sé, el Concilio Vaticano II es permitido por Dios, es santo, ¿sí? Así me lo dijo un ermitaño, y no debe ponerse a celebrar. Volví y sentí que Dios me dijo, no debe ponerse a celebrar esa misa antigua. Yo dije, Dios me volvió a hablar por segunda vez. Estaba a punto de dar el paso. Y yo seré el único loro loco en medio del mundo. Por eso se llama forma extraordinaria de celebrar la misa, la antigua, la forma extraordinaria. Todo el mundo dice, esta es la misa santa, es decir, manejan la misa como un sentimiento. La misa no es un sentimiento. La misa es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para dar un culto agradable a Dios, y el mayor culto que damos a Dios es la obediencia. Y aquí sí que hay soberbia. Esconden la soberbia tras de esa misa antigua. Y al cielo entran los obedientes. Al cielo entran los obedientes. Entonces, esa es la forma extraordinaria de celebrar la misa. Yo celebro la forma ordinaria. Y por eso dije, en el momento que yo celebre la otra misa, que no cometo ningún pecado, ni estoy desobedeciendo, celebrando la otra misa, debo hacerlo de manera más privada y pública. Y así llegó un señor donde el padre Pedro Paulo y le dijo, aquí tiene que celebrar esta misa. O sea, un sacerdote obedeciendo eso. Yo ya le mandé a decir con otro que en una comunidad debería celebrar esta misa. Si quieren, celebren en el latín como está mandado. ¿Sí? Pero los hipócritas quieren gobernar sobre los pastores. Eso me hace sangrar el corazón. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Panem et vinum obtuli.